trabajo internacionales en los que hay que entender también de dónde viene uno, ¿no? Cuando habla y de las cuestiones culturales que están alrededor. Las habilidades sociales, entiendo que esto va a ser muy importante, siempre lo fue, pero quizá ahora va a ser aún más importante porque es lo que va a hacer que un médico pueda destacar, ¿no? Sobre una máquina que quizá pueda hacer un diagnóstico más acertado que nosotros. O sea, quizá llegaremos en un mundo dentro de no mucho, ya lo estamos viendo en patología, en radiología, en el que la inteligencia artificial nos va a dar un diagnóstico y probablemente nos va a dar un algoritmo terapéutico y lo va a hacer mejor que nosotros. Pero los que van a tener que trabajar en equipo y hablar con la gente y hablar con los familiares y hacer entender las cosas somos nosotros y eso creo que va a ser cada vez más importante. Y luego la creatividad. Sabemos que si hay algo que los humanos somos buenos es en esto, ¿no? En la creatividad. Porque estos algoritmos de inteligencia artificial de alguna manera son refritos del conocimiento ya adquirido, pero la capacidad de tener nuevas ideas, de juntar ideas, de hacer puentes entre cosas diferentes y de crear nuevos escenarios es una fortaleza muy importante y que debemos de alguna manera fortalecer en el mundo que viene, entiendo yo. Así que digamos que podríamos distinguir entre lo que los anglosajones llaman hard skills, que serían estas habilidades técnicas que uno debe tener para ser buen médico, por supuesto, y las habilidades blandas o soft skills, que son estas habilidades que tienen que ver con lo emocional, que tienen que ver con lo humano, que tienen que ver con la estrategia, que tienen que ver con un poco cómo uno se habla a sí mismo, con el mindset, etcétera. Es decir, no las aptitudes, que pueden ser muy buenas, sino las actitudes. Y ahí creo que coincidirán conmigo que todos conocemos médicos muy brillantes, investigadores de altísimo nivel que realmente no saben comunicar, no son buenos profesores, no saben explicar una idea, no entienden a los pacientes, no tienen empatía, y esto hace que, por muy brillantes que sean, ¿no? Pues su éxito sea limitado, porque realmente les falta esta parte. Y esto es algo en parte innato, pero en parte se puede aprender, ¿no? Y es una cosa que hacemos mucho hincapié, sobre todo en la gente joven. Aquí en Europa y también en otros sitios del mundo, por supuesto, es decir, formar a la gente en estas habilidades, porque nosotros en la carrera de medicina y en la residencia y luego en los doctorados no aprendemos esto. Y creo que vale la pena darle un vistazo. Yo les voy a dar un poco mi visión, un poco personal y sucinta de lo que creo que puede ser importante. Lo primero es que vamos a hablar un poco de liderazgo y éxito. Y eso son unas palabras un poco gastadas, ¿no? Sobre todo en la literatura anglosajona, ¿no? De qué significa el famoso leadership. Y yo les pongo aquí lo que para mí significa tener éxito. Y esto le da unas vueltas, ¿no? Porque ¿qué es tener éxito? Es ser el jefe del servicio, ser catedrático de la universidad, tener mucho dinero, tener muchos pacientes que a uno lo aman. Bueno, pues no lo sé. Yo les pongo aquí lo que a mí me parece importante, ¿no? Para mí, tener éxito personal es la habilidad de implementar tu potencial. Es decir, yo creo que cada uno venimos con algo, venimos con una especie de tesoro y que tenemos entre comillas, la obligación de trabajarlo y de ofrecerlo, ¿no? Como pongo aquí, para beneficio de otros, porque uno puede tener un gran potencial, pero si esto no se aplica para el crecimiento de los demás, yo creo que se queda corto. Y luego el último pilar, sin descuidar el autocuidado. Es decir, está muy bien dar, está muy bien trabajar, pero creo que en medicina también hay que tener siempre muy, muy presente la autorregulación, ¿no? El autocuidado y el famoso dicho de quién cuida al cuidador, ¿no? Nosotros se nos ha entrenado para cuidar y para dar, pero quién cuida al que está cuidando, ¿no? Y esto creo que es cada vez más importante. Por ponerles en contexto, nosotros en Europa estamos teniendo un problema importante de burnout y de gente que está dejando la medicina. Gente joven que empieza y que no puede con el nivel de guardias, de estrés, compatibilizar eso con la familia, etcétera, ¿no? Entonces, esto creo que va a ser cada vez más importante. Al final lo que uno quiere es pues encontrar alegría y satisfacción en la vida profesional, es decir, pasárselo bien, dar y recibir, ¿no? Y eso es lo que para mí significa tener éxito y un poco estas habilidades para mí son en esta dirección. Una cosa que me parece importante, digamos, nombrar, porque creo que todos tenemos experiencia con esto, es que existe un saboteador interno.
yo creo que, por lo menos yo, desde mi experiencia, pues, y esto no es algo que se pase con los años, sino que sigue ahí, pues hay una especie de voz interior que a uno le dice pues, que no es suficiente, que no lo va a hacer bien, que va a fracasar, que, bueno, que quién eres tú para estar ahí, ¿no? El famoso síndrome del impostor. Y es importante saber que existe porque en el fondo está ahí un poco para protegernos, ¿no? Y yo creo que la idea no es tanto, digamos, matar al dragón, como les enseñaba aquí en esta foto del famoso mito de San Jorge, sino más bien dominar al dragón. Es decir, saber que el miedo existe, que cuando uno va a hablar, pues el miedo a que le pregunten una cosa que uno no sabe y el miedo a que le desenmascaren y que presenta una cosa, un trabajo de investigación y los métodos, pues uno sabe cuáles son los sesgos que hay y uno ve siempre, digamos, las debilidades de uno mismo y del trabajo que presenta. Y eso es importante saberlo y saber que a todo el mundo le pasa y que hay que de alguna manera dominarlo. Un poco esta idea junguiana, si me lo permiten, de integrar la sombra, ¿no? Es decir, saber que el saboteador existe, saber que el miedo existe, saber que el impostor, el síndrome del impostor existe, pero que hay que mostrarse y hay que ser valiente y, digamos, brillar con luz propia, ¿no? Esta es un poco la idea principal. Y siempre que hablo esta charla, que ya la he dado en algunos sitios también en Latinoamérica, pues pongo aquí a mi padre, que es este señor de aquí, cuando yo tenía 3 años, y porque mi padre es psiquiatra y bueno, es un poco el que me introdujo en este mundo de lo humano, ¿no? Del amor por la filosofía, por lo humano, por la psicología y por todo lo que tiene que ver con la medicina, pero la parte más, digamos, artística y quizá menos científica que trato yo de complementar. Y es un poco un homenaje a él. Así que yo creo que es muy importante la mentalidad, es decir, no solo cómo uno lo ven los demás, sino con qué mentalidad, con qué mindset se acerca uno al trabajo. Y yo les pongo aquí algunos puntos claves. Y me gusta esta foto aquí del pececito con la aleta, ¿no? Porque muchas veces uno se siente pececito y cuando uno se mira a sí mismo, pues ve mucho los defectos que tiene, lo que le falta por aprender y lo que tiene que mejorar, ¿no? Y se ve uno pequeño en un estanque muchas veces de peces grandes, ¿no? Pero la idea es un poco esta, ¿no? Sabiendo que esto quizá pueda ser así, siempre tenemos que mejorar ciertos aspectos, a veces está muy bien también ponerse la aleta, ¿no? Y decir, bueno, pues yo soy pequeño, pero lo que quiero enseñar tiene valor y me atrevo a enseñarlo, me atrevo a compartir, me atrevo a escuchar y me atrevo a ser yo mismo, ¿no? En la medida en la que uno pueda. Y creo que esto pasa por una autoestima sana. ¿Qué significa una autoestima sana? Yo no lo sé exactamente, pero entiendo que puede ser algo que está a mitad camino entre un narcisista puro, que les pongo aquí a la reina de Blancanieves, alguien que necesita del halago de los demás, alguien que necesita de la aprobación, del sí, que necesita el beneplácito para crecer y que, por definición, no deja crecer a la gente alrededor. Y luego el que tiene una autoestima muy baja, que sería, digamos, el síndrome del impostor, que es este famoso síndrome por el cual uno, a pesar de que pasan los años y sigue, digamos, ascendiendo en su carrera y mejorando de puesto, etcétera, y con más reconocimiento social y personal, pues uno sigue pensando que es un impostor. Es decir, que te van a desenmascarar, que te van a hacer, no lo sé, yo hablo mucho de Crohn y de colitis como ustedes y siempre uno tiene miedo de que alguien le haga una pregunta básica y que uno no se la sepa o que le pillen en no sé, un artículo que nombra que realmente no te lo has leído bien. Esta idea de, bueno, yo estoy aquí por casualidad, como si no te hubiera costado nada el estudiar medicina, el hacer una residencia, el sacar un doctorado, el tener másters, etcétera, ¿no? El decir, todo el esfuerzo que cuesta muchas veces nosotros no lo vemos. Y creo que en el término medio estaría. Es bueno tener una autoestima suficiente. Pero no caer en el síndrome un poco del impostor, que es un síndrome interesante, que supongo que ustedes lo conocerán, si no, está muy bien leerlo porque hay mucha literatura en medicina y es un síndrome que los médicos padecemos mucho en realidad, sobre todo los investigadores, y se da más en mujeres y cuanto más cualificación, más se da el síndrome. O sea, no es un síndrome que se dé menos. Y tiene lógica, porque cuanto uno más sabe de un tema, más se da cuenta de lo que no sabe. Y cuanto uno más se conoce, más se da cuenta de lo que no hace bien, ¿no? Y de lo que tiene que mejorar. Y esto es un poco los dos extremos y creo que no hay que dejarse llevar por ninguno de los dos. Aunque obviamente también todo el mundo tenemos también rasgos narcisistas y quizá tampoco sea malo siempre que esto esté controlado y no perjudique a los demás, ¿no?
El segundo rasgo del mindset que me parece interesante es la generosidad. Este Seth Godin, este es un gurú del marketing que a mí me gusta mucho. Yo tuve la oportunidad de hacer un curso largo con él, que lo tienen aquí, el Alt MBA, que fue muy interesante para mí y me cambió mucho la manera de ver las cosas, ¿no? Y aquí tienen un poco su idea de la generosidad. Él habla de que la sabiduría convencional es en la que el éxito a uno lo hace feliz, la felicidad le permite a uno ser generoso. Entonces, él piensa que es al revés. Cómo funciona es, aunque uno no tenga nada, no tenga éxito, no tenga dinero, tenga escasez de todo, es la generosidad lo que a uno le hace feliz. Y la gente feliz tiene más éxito. Es decir, la generosidad es previa. No hace falta tener mucho para ser generoso, sino al revés. Y creo que esto es, no sé, hay miles de pruebas de esto, ¿no? En el trabajo en equipo. Por supuesto, en la vida, que eso lo sabe cualquiera que sea padre o madre de niños, pero es así en ciencia y es así en medicina, en mi opinión también. Y muchas veces hay grupos que trabajan y no son generosos y no comparten la información, siempre hay cosas por detrás. Yo creo que cuanto más damos, cuanto más nos esforzamos, más abiertos estamos, siempre nos viene más, ¿no? Que das uno y te vuelven 10, ¿no? Y esto creo que es así, es importante tenerlo en cuenta. Luego la abundancia, intentar evitar los juegos de suma cero. ¿Qué es un juego de suma cero? Aquel en el que si yo gano, tú pierdes. Es decir, ustedes ven aquí que no hay intersección entre el círculo de la izquierda, que es que yo gano, y el círculo de la derecha, que es que usted pierde, ¿no? Y son estos juegos en los que cuando uno se acerca a una interacción, piensa, ¿qué hay para mí? ¿No? What's in it for me? ¿Qué hay para mí? ¿Cuál va a ser el beneficio de esta interacción o de esta colaboración, etcétera? Al contrario, la idea es tener lo que se llama mentalidad de crecimiento, growth mindset, que es decir, cuando uno interacciona con alguien o colabora, si un grupo me ofrece una colaboración de investigación, por ejemplo, en vez de pensar, bueno, ¿qué me voy a llevar yo de esta interacción? La idea es cómo podemos crecer juntos. Es decir, focalizarlos no en la escasez, es decir, si yo parto de la escasez significa que yo tengo que ganar para que usted pierda, sino al revés, en lo que ven aquí en el área entre medio de los dos círculos, que sería el área win-win, es decir, qué áreas, en qué puntos podemos converger para ganar los dos y crecer los dos. Y a mí me tiene que convenir ese tipo de relación. ¿Por qué? Porque si tú ganas, yo gano. Entonces, para mí es conveniente que mi colaborador o mi equipo, cualquiera de mi equipo, gane, porque es un beneficio para mí. Y esto es un tema de mentalidad, porque muchas veces es cierto que hay competición y que hay escasez de ciertas cosas, ¿no? O sea, hay una plaza y hay 5 personas que se presentan, solo se la lleva una. Esto es así. Pero hay muchas áreas del trabajo en equipo y de la investigación que no son así. Es decir, que en las que si uno va con la mentalidad adecuada, todo el mundo puede ganar. Uno da y el otro da y de esa interacción se multiplica, ¿no? Esa es un poco la idea. Sería la diferencia entre un mindset fijo y un mindset de crecimiento. El mindset de crecimiento se puede definir de muchas maneras, pero sobre todo se basa en la idea de que los talentos no son innatos y fijos, sino que se deben adquirir y uno debe evolucionar. Por lo cual hay que poner más energía en aprender que en parecer competente. Yo creo que perdemos mucho tiempo en disimular competencia cuando no la tenemos. Y está muy bien decir no lo sé, está muy bien decir y aprender y escuchar y mostrar las debilidades. Y esto es algo que es difícil al principio, porque a veces cuando uno muestra las debilidades, pues le pueden atacar, ¿no? Pero a largo plazo, el aprender a ser vulnerable y el aprender a equivocarse y que equivocarse es el camino, es decir, es la única manera de aprender, me parece fundamental. Y no sé, les pongo un ejemplo, pues, por ejemplo, si uno vaya a hacer una presentación en un congreso o hace una presentación en el servicio de digestivo o en la unidad de enfermedad inflamatoria y me hace sobre las guías clínicas, últimas guías clínicas de la ECO, sobre el Crohn, qué bien está el luego, después de esa presentación, pedir feedback y decir, ser humilde y decir, lo he hecho lo mejor posible, pero no tengo mucha experiencia en esto. Me podía decir a gente de confianza, me podían decir en qué puedo mejorar, en qué he cometido errores. Pues las diapositivas no estaban bien, te has pasado del tiempo, aquí has estado flojo, se te ha visto nervioso. Digamos, estar abiertos a equivocarse, estar abiertos a recibir feedback y a crecer es fundamental, porque si no perdemos mucha energía en el aparentar, ¿no? Y en no equivocarnos. Y esto es algo que yo he aprendido mucho también en Noruega. Como les comentó Guillermo, yo soy español y soy de Valencia, pero llevo unos años trabajando en Noruega y a mí me gusta mucho cómo los noruegos no tienen miedo a decir, ha sido un error mío.
Y la gente no les pone el dedo si alguien se equivoca. Es decir, bueno, es mejor decirlo, es mejor mirar los errores, en qué hemos fallado en este paciente de enfermedad inflamatoria, o sea, por qué no le hemos puesto, no sé, el anti-TNF antes, por qué no, por qué se pensó que era un Crohn y era una tuberculosis. Vamos a mirar los errores y vamos a intentar aprender de eso, pero para eso necesitamos tener confianza en el equipo y eso también se trabaja. Es decir, si cuando uno comete un error, hay cuatro con el dedo señalándolo, el siguiente, y sobre todo con la gente joven que tenemos en los equipos, no van a atreverse a reconocer los errores, ¿no? Porque y entramos en esos juegos un poco de miedo, en el que solo hablan la gente que más sabe. Y a mí eso también me gusta también de Noruega y de otros sitios en los que los residentes y los estudiantes se les escucha mucho. Cuando yo, en la escuela, digamos, europea, quizá también les ocurre en Latinoamérica, cuando hay una sesión, preguntan solo el jefe, pregunta a la gente que tiene mucha experiencia y eso es un error. Debemos acostumbrarnos a equivocarnos, a hacer preguntas tontas y debemos dar cancha y, digamos, crear un buen clima para que la gente se atreva a cometer errores, a reconocer los errores y a corregirlos, porque de los errores de los demás, entre otras cosas, aprendemos también todos, ¿no? Entonces aquí les resumo este concepto, el concepto de escasez, pues que no es suficiente para todos, no puedo no puedo permitirme hacer esto, tengo todas las respuestas, me promociono a mí mismo y controlo, digamos, mi ambiente con respecto a un mindset abundante en el que pienso que hay suficiente para todos, me puedo permitir equivocar, estoy abierto a aprender de los demás y a colaborar con los demás y, muy importante, promuevo el éxito de los otros. Creo que esta es un poco la clave de todo. Un equipo que funciona bien es un equipo en el que el líder promociona el éxito de los demás. Y si no es así, tenemos un problema. Y creo que parte de todo esto, y quizá lo hemos aprendido o mal aprendido en la infancia o en la escuela, es que para tener esta mentalidad y para, digamos, seguir creciendo y cometer errores y hablarlo, necesitamos tener confianza. Y esto no es tan fácil, porque el cerebro humano está muy sesgado hacia los errores. Es decir, nosotros tenemos un imprinting genético en el que si nos equivocábamos yendo al bosque hace 10.000 años y nos encontrábamos con un oso y se comía a nuestro hijo, ese error no lo vamos a olvidar fácilmente. Sin embargo, las cosas positivas que a uno le pasan, las cosas positivas que uno hace, las damos por supuestas. Es decir, nuestro cerebro está sesgado hacia lo negativo. Y eso es algo que hay que verlo como una ventaja en cuanto a la supervivencia de la especie, pero es un problema, ¿no? Es un problema porque si uno se fija demasiado en los errores, no puede continuar. Y es un poco lo que les pongo aquí, ¿no? Esta idea de que yo creo que no nos atrevemos a cometer errores, no somos más creativos y no nos atrevemos a mostrar vulnerabilidad porque tenemos miedo a ser expuestos y tenemos miedo a que nos hagan daño. Es decir, tenemos miedo a ser criticados y muchas veces no sabemos criticar, no sabemos dar feedback y no sabemos decir las cosas de manera que sea constructiva, ¿no? Y muchas veces vamos a lo personal y rompemos esto. Entonces yo creo que me parece importante que esta mentalidad de crecimiento y esto que estamos hablando se tiene que promover de manera activa. Porque, digamos, el default del humano es a no arriesgar, a esconderse, a no cometer errores digamos, a llevar las vías seguras, ¿no? Y esto es un poco la dificultad. El segundo aspecto que les quería comentar es el de encontrar tu superpoder, que esto es si me lo permiten, pues una cuestión un poco debatible, ¿no? Y así un poco sensacionalista de, bueno, un superpoder de superhéroe, ¿no? Y mucha gente dice, bueno, yo no lo sé, yo no sé si tengo un superpoder o no. Yo creo que todo el mundo tiene uno, o muchos, o varios. Y la cuestión es cómo encontrarlo, ¿no? Y yo les pongo siempre el ejemplo a los residentes de qué es lo que te hace brillar. Es decir, tenemos gente que lo que le ilusiona es que vienen porque han quitado un pólipo grande en la endoscopia, otros vienen porque han hecho un diagnóstico brillante, otros vienen porque han tenido un familiar que ha venido y les ha dado un abrazo porque han tratado muy bien a su marido que se estaba muriendo y han estado en la UCI dándole la mano, y hay otros que vienen de un congreso con una idea de, no, había una nueva teoría sobre el Crohn y micobacterias y vienen por estas ideas. Entonces, somos diferentes. Y hay que encontrar lo que a uno le hace brillar. Y esto se nota, y si uno no lo sabe, es conveniente que lo pregunte, ¿no? A la gente que uno le quiere, a sus familiares, a tus amigos, es decir, ¿qué es en qué soy yo bueno? Si uno no es capaz de verlo. Yo creo que de manera natural en la vida
nos vamos inclinando hacia lo que hacemos bien y lo que hacemos bien lo hacemos más porque la gente lo agradece y de alguna manera la vida nos lleva a desarrollar ese superpoder. Pero es algo que me parece importante porque si nos centramos en eso en vez de mejorar todo lo demás que no hacemos bien, seguramente ahorramos bastante tiempo, ¿no? Y creo que esto es importante. Y aquí les pongo aquí lo de no tengo ningún superpoder. Pues mire, yo no me lo creo, todavía no me he encontrado con nadie que no tenga ningún superpoder y a veces no destacar en ningún área especialmente, o sea, tener un 7 en todo. Aquí tienen a los X-Men, ¿no? Pues uno lee la mente, el otro es un buen guerrero, el otro maneja la electricidad, el otro no, ¿no? Y es decir, estas maneras de hacer equipos están muy bien. Si uno no sabe cuál es su superpoder, pues puede de alguna manera caer en juntarse siempre con los que son iguales que uno, es decir, hacer equipos de gente que son iguales. Y la idea es complementarse para crecer. El tercero es el pensamiento estratégico. Quizá este es de los más importantes, entiendo yo, y creo que le prestamos poca atención. Con pensamiento estratégico se puede hablar mucho de eso, pero ¿qué significa estrategia? Pues estrategia es básicamente hacerse la siguiente pregunta. ¿Dónde quiero estar yo dentro de 10 años? Y es una pregunta que tiene mucha enjundia. Obviamente uno no puede controlar el futuro, pero uno sí que puede plantearse cuando tiene 25 años o 30 años dónde quiere estar cuando tenga 40. Y el tiempo, como ustedes saben bien, pasa muy rápido. Y está bien tener un plan. Está bien tener, y para tener un plan, uno debe conocerse, debe conocer el medio, las posibilidades que tiene, y esto es lo que se llama el DAFO, es decir, conocer las debilidades de uno y las fortalezas de uno, importante, y luego el medio externo, es decir, las amenazas, en qué medio se encuentra uno y las oportunidades que el medio le produce. Es decir, no es lo mismo para el mismo médico trabajar en Venezuela que trabajar en Noruega, estar en el año 2016 porque han ocurrido cosas, hay posibilidades, hay más fármacos, hay la inteligencia artificial está así o allá, etcétera, ¿no? Y hay oportunidades. Entonces, si uno, digamos, esto una llamada a mirarse un poco internamente, y sobre todo esta charla la hablamos con gente joven, ¿no? Es decir, mirarse uno internamente y decir, bueno, ¿en qué soy yo bueno? ¿En qué soy yo malo? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Dónde estoy trabajando y qué posibilidades me da el entorno? Y no solo qué posibilidades, sino qué amenazas. Es decir, por dónde no tengo que ir. Y entonces intentar plantear de alguna manera una especie de mapa en la que yo llegue a lo que soy. Muchas veces tampoco hace falta tenerlo súper claro, porque es muy difícil, pero uno sí que puede tener claro, pues yo quiero dedicarme más a la cirugía, quiero hacer medicina privada o pública, quiero quedarme en Venezuela o quiero emigrar a otro país, o lo mío es la investigación, o no lo sé. Es, digamos, esta manera en la que uno pueda tener una visión y intentar crear de alguna manera estos hitos e ir viendo para dónde va. Esto tiene muchas ventajas y algunos inconvenientes, pero yo creo que tiene sobre todo ventajas. Primero, porque le ayuda a uno a conocerse a sí mismo. Y segundo, porque te ayuda a ordenar los recursos, es decir, a no perder el tiempo en cosas que no son de tu liga. Y por ejemplo, les pongo un ejemplo. Si uno tiene la ilusión de ser profesor de universidad porque le gusta la investigación, le gusta la docencia, le gusta enseñar y quiere hacer un doctorado y acaba la residencia y de repente no sé, una clínica en copia privada y en la que puede ganar más dinero a corto plazo, pues esa es una decisión que requiere estrategia. Digamos que no es la táctica, sino es el decir, para lo que yo quiero dentro de 10 años, esto que tengo mañana me conviene. Y yo que siempre les invito a los residentes a pensar en eso. Es decir, en mi siguiente paso profesional no es dónde estoy, sino a dónde me lleva. Es decir, pensar en el siguiente paso como un trampolín hacia dónde. Pues esto me parece importante. Y si uno no tiene estrategia, pues se tira por trampolines y quizá termine bien, no tiene por qué ir mal, pero es más fácil que capte oportunidades y que descarte pérdidas de tiempo y distracciones más fácilmente. Esta es un poco la idea. El problema es que requiere tiempo y requiere un poquito de tiempo para uno mismo pensar en cómo ordena sus recursos, pero sobre todo facilita la toma de decisiones un montón. Es decir, la diferencia entre estrategia y táctica, ¿por qué estoy haciendo esto? La táctica son estas decisiones más del día a día que tienen que ver con la pequeña escala y con el cómo. Es decir, cómo voy a solucionar esto de hoy o esto de mañana, pero la típica decisión estratégica sería con quién me caso, ¿no? Con quién formas una pareja y quién va a ser la madre o el padre de tus hijos, etcétera. Es una decisión estratégica que va a cambiar muchas cosas, o si me quedo en un país o me voy a otro, o si voy a hacer endoscopia o voy a hacer
enfermedad inflamatoria, voy a hacer hígado o directamente no me gusta el digestivo y quiero hacer neurología, ¿no? Este tipo de decisiones estratégicas necesitan tiempo y creo que es muy importante dedicárselo, no solo como personas, sino como equipos. En una unidad de enfermedad inflamatoria, si uno tiene un presupuesto X, me parece muy interesante el pensar hacia dónde vamos como unidad, cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas, qué queremos, qué podemos aportar. ¿Queremos mejor trato a los pacientes? ¿Queremos tener más fármacos? ¿Queremos tener mejor cirugía? Y esas son decisiones del día a día. Si no hay estrategia, es muy difícil tomarlas. Si uno tiene la estrategia de, por ejemplo, nuestro objetivo es mejorar la calidad de los pacientes, pues a lo mejor es mejor gastar el dinero en una enfermera que gastarlo en un nuevo equipo de última generación, ¿no? Por decirles algo, ¿no? Por ejemplo, en un ecoendoscopio, ¿no? O cosas así. Y creo que esta es un poco la invitación a pensar de manera estratégica. ¿Para qué vale? Para elegir tu propio juego. Es decir, intentar estar el mayor tiempo posible haciendo lo que se te da bien y lo que te gusta. E intentar evitar todo aquello que es una pérdida de tiempo para tu estrategia. Y esto es un poco la idea. Concentra la atención y la energía en el momento que tú ya tienes una estrategia. De alguna manera vas atrayendo a gente que también va hacia ese mismo sitio, como pasa en este diplomado seguramente, y vas haciendo amigos que tienen la misma mentalidad y tienen el mismo objetivo que tú y te vas encontrando lo que algunos llaman la tribu de uno, ¿no? Y eso cuesta un poco de encontrar, pero cuando uno la encuentra, ayuda un montón. Y luego evita seguir la zanahoria equivocada. La zanahoria equivocada quiere decir, pues, por ejemplo, lo que les comentaba, es decir, aquello que da beneficio a corto plazo, porque a corto plazo es una decisión correcta, pero a largo plazo te desvía de tu objetivo, ¿no? Es decir, eso es un poco lo que yo llamo la zanahoria equivocada. Y lo más importante quizá de todo esto es que la meta de la estrategia, es decir, la meta no es lo importante es el proceso. Es decir, cuando yo sé más o menos a dónde voy, no es tan importante que lo consiga o no, sino cómo yo voy creciendo y cómo yo voy ordenando mis recursos y cómo yo voy encontrando manos invisibles que me van ayudando a llegar a ese sitio y cómo yo aprendo de mí mismo para llegar. Y esto me parece también importante, ¿no?